Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy abordaremos la resolución de problemas donde se utilizan las operaciones con fracciones. Así es que sin más, el reto del día de hoy es el siguiente. Emilio compró una bolsa de nueces de 6 kilogramos. El primer día se comió la mitad de las nueces de la bolsa. El segundo día se comió una tercera parte de las nueces restantes y el tercer día se comió una cuarta parte de las nueces sobrantes. Del total de nueces que compró Emilio, ¿qué fracción queda? El origen de las fracciones es muy remoto. En el papiro Rhind, de más de 4000 años de antigüedad, se puede ver que los egipcios escribían toda fracción como una suma de fracciones de numerador 1 y resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones. Entre ellas, la distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la Tierra. De igual forma se sabe que los babilonios y griegos también contaban con conocimientos de estas. El nombre de fracción se lo debemos a Juan de Luna, que tradujo al latín en el siglo XII el libro de aritmética de Al-Juarizmi. Él empleó la palabra fractio para traducir la palabra árabe al-kasr, que significa quebrar o romper. El latín fractio tiene dos acepciones principales: división de un todo en partes y las partes de un todo. En una fracción común AB, al término de abajo se le conoce como denominador B y expresa la cantidad de partes iguales que representa la unidad. Y al término de arriba se le conoce como numerador A e indica cuántas de ellas se toman. Y para profundizar más en el tema del día de hoy nos acompaña el maestro Agustín Méndez. Maestro, bienvenido. Ahora sí, explíquenos todo acerca de este tema. Muchas gracias, Angie. Pero antes de resolver nuestro problema, vamos a ver unos conceptos para que el tema de fracciones quede un poco más claro. Tenemos la división. 8 entre 2. Esa división es muy sencilla, pero el concepto a lo mejor no lo tenemos del todo muy claro. Yo voy a tener 8 objetos y lo que quiero hacer es dividirlos entre 2. Voy a hacer un reparto entre 2. Es decir, voy a seleccionar de 2 en 2, con lo cual podemos ver que si yo divido 8 entre 2, mi resultado es 1, 2, 3, 4. Eso era algo que ya conocíamos, pero ahora, ¿qué sucede si yo estos 8 objetos los divido entre un medio? Entonces vamos a tener nuevamente mis 8 objetos y ahora los voy a dividir entre un medio, es decir, los tengo que partir a la mitad y tengo que irlos dividiendo y haciendo repartos de un medio de cada uno de los objetos. Entonces yo estoy haciendo el reparto de cada uno de los objetos. El resultado es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. El resultado es 16. Pero en la escuela únicamente nos enseñan a mecanizar que 8 entre un medio se hace la multiplicación cruzada. 8 por 2, 16. 1 por 1, 1. El resultado 16. Esto lo hacemos cuando mecanizamos. Otra forma que no lo enseñan es 8 por el recíproco de la fracción. El recíproco es invertir el denominador en el numerador y el numerador en el denominador, y el resultado es 16. Pero si nosotros no tenemos este concepto claro, únicamente aprendernos la regla nos podemos confundir. Entonces, con este concepto un poco más claro de lo que es la división entre fracciones, ahora sí, vamos a pasar a resolver el reto del día de hoy, nuestro problema previo. Muy bien, entonces, el problema que vamos a resolver es el siguiente. Gasté 2/3 de mi dinero en comida y 3/5 del resto en refrescos. Si me quedan 12 pesos, ¿cuánto tenía al principio? Muy bien, vamos a proceder a resolver el problema. El problema me dice que gasté 2/3 de mi dinero en comida. Entonces, yo no sé cuánto dinero tenía. Entonces vamos a ponerle aquí X, dinero. Y de esta X gasté 2/3 en comida. Es decir, al total de mi dinero le quité 2/3 de X, del dinero que tenía. ¿Cuánto resulta? Entonces, lo que yo tengo es 1/3 de X. Esta es una operación muy sencilla. A un entero le quito 2/3, el resultado es 1/3. Esa sería la primera parte. Pero de ahí nos dice, gasté 3/5 del resto en refrescos. Es decir,
yo gasté 3/5 en refrescos, pero el problema es, ¿cuánto es 3/5 de 1/3? Ah, pues muy bien, entonces vamos a utilizar el concepto. El concepto es, a 1/3 lo tengo que dividir entre 5 para ver cuánto es 1/5. Si yo hago la división me queda 1/15. 1/15 es 1/5 de 1/3, pero me dice que yo gasté 3/5. Entonces, 1/5, 1/15 más 1/15 más 1/15 son 3/15. Si nosotros simplificamos esta fracción de 3/15 es 1/5. Entonces, yo gasté realmente 1/5 en refrescos. Esto nos lleva a gastar 1/5 en refrescos. Entonces, del tercio que yo tenía de dinero en total, le tengo que restar 1/5 de dinero que yo gasté en refrescos. Y dice el problema que me quedan 12 pesos. Ok, entonces lo que nos queda es resolver esta ecuación. Para resolverla yo voy a calcular el mínimo común múltiplo, que es 15. Si yo divido 15 entre 3, 5, por 1, 5, el resultado es 5x, menos 15 dividido entre 5, 3, por x, 3x, es igual a 12. Continúo resolviendo y me queda 2 veces el dinero que yo tenía entre 15, es igual a 12. Voy a multiplicar toda la ecuación por 15 para poder resolverla, y de aquí yo tengo que 2x es igual a 180. Entonces, si yo divido todo entre 2, el resultado me queda que x es igual a 90. Pero ¿quién era x? Sabíamos que x era el dinero que yo tenía originalmente. Con esto, teniendo los conceptos claros de fracciones, podemos ver que el resultado es 90 pesos. ¿Cuánto tenía originalmente? 90 pesos. Muy bien, para continuar con el tema vamos a presentar el siguiente material didáctico, que son las regletas Kushner. Tal vez muchos de ustedes ya las conocen, pero vamos a presentarlas. Las regletas Kushner son unas regletas o palitos, los cuales son de diferentes colores. Al número 1, que es blanco, el 2 que es rojo, el 3 que es verde y así sucesivamente. Aquí ahorita las vamos a manipular. Yo pongo esto porque si no están familiarizados con las regletas, entonces lo que necesitamos es saber a qué unidad se refiere. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con las regletas? Podemos hacer algo tan básico como es una suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Hasta ahí puedo hacer hasta el número 10, pero vamos a ver. Si yo quiero sumar los primeros 7 números naturales, ¿qué va a suceder? Pues tendría que sumar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6 y así sucesivamente. Sin embargo, si nosotros utilizamos las regletas y las manipulamos de cierta manera, podemos ver que el 1 con el 6 hacen el 7, el 2 con el 5 hacen el 7, el 3 con el 4 hacen el 7 y nosotros podemos formar un rectángulo. Entonces tenemos un rectángulo de base 4 y de altura 7. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 7, 28. La suma del 1 al 7 es 28. Con este material podemos darnos cuenta que es un poco más fácil manipular la suma de los números. Pero bueno, eso es en cuestión de suma. ¿Qué sucede si nosotros queremos hacer la multiplicación? Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 3 por 5, bueno, pues lo único que tengo que hacer es a la regleta del número 3 poner encima la regleta del número 5 y ver cuál es o llenar todo el espacio que tiene el número 5. Entonces, yo empiezo a llenar el espacio, pongo regletas del número 3, regletas del número 3 para llenar el espacio que tiene el 5 y puedo darme cuenta que necesito 5 regletas de 3 para llenar el espacio que tiene el 5. Esto es 5 por 3, 15. De manera análoga, si quiero multiplicar 3 por 5, entonces tengo que poner regletas del número 5 de manera que llenen el espacio de la regleta número 3 y entonces ya tenemos 3 veces el número 5, que efectivamente es 15.
este tipo de operaciones ya no es tan sencilla, ¿verdad? Ya no es únicamente de primaria, ya la podemos utilizar en el grado de secundaria para comprobar las propiedades, por ejemplo. Pero bien, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el tema del día de hoy, que son fracciones. Para ello vamos a hacer la siguiente operación. Tenemos 2/3 más 3/5. Entonces lo que tenemos que hacer es poner 2/3. En el denominador pongo el número 3, en el numerador pongo el número 2. Aquí yo tengo representados con regletas los 2/3 y queremos representar 3/5. Entonces, en el denominador pongo el 5, en el numerador pongo el 3. ¿Cómo se hace una suma de fracciones? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Así nos los han enseñado, ¿verdad? Pero para sacar el mínimo común múltiplo, voy a poner aquí el 5 y voy a poner aquí el 3. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Son todos los múltiplos de 5 y de 3, de tal manera que, como su nombre lo dice, mínimo común múltiplo. Es el múltiplo que tienen en común, pero el más pequeño. Entonces lo que tengo que hacer es ir completando para ver en qué momento el múltiplo está en común. Si yo pongo otro número 3, se pasa, tendría que poner otra regleta del número 5, la pongo, ahora se pasa, necesito poner regletas del número 3, vamos poniendo y vamos completando. De esta manera lo que nosotros estamos haciendo es manipulando las regletas para tener una mejor comprensión de lo que es el mínimo común múltiplo. En esta manera yo pongo todas mis regletas del número 3, pongo mis regletas del número 5 y veo que en este punto los múltiplos ya están en común. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y de 5? Pues vamos a ver. ¿Cuántos 5 tengo? Tengo 3 5, o sea, 15. ¿Cuántos 3 tengo? Tengo 5 números 3, o sea, 15. El mínimo común múltiplo efectivamente es 15. Entonces podemos ir resolviendo nuestro problema y vemos que el mínimo común múltiplo es 15. Pero ahora vamos a ver, aquí tengo 3, 3, 3, 3 y yo tenía 2/3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar con 2. 2/3, 2/3, 2/3 y 2/3 aquí para ir completando. Esto me queda una fracción equivalente. 3, 6, 9, 12, 15, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces una fracción equivalente de 2/3 es 10 sobre 15. De manera análoga vamos a hacer ahora 3/5. Yo tengo 5, 5, 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los 3. 3/5, 3/5 y 3/5. Y entonces tengo 5, 10, 15, 3, 6, 9. Una fracción análoga es 9 sobre 15. Ya tengo mis dos fracciones y fracciones equivalentes. Resolviendo nuestra suma, entonces tenemos que la primera es 10 quinceavos, vamos a poner aquí 10 quinceavos, y la segunda, que era 3/5, es 9 quinceavos. Ponemos aquí el 9 porque ya tenemos el 15 en común y únicamente lo que tenemos que hacer es sumar 10 más 9, 19 quinceavos. Entonces lo que nosotros podemos ver aquí es una suma de fracciones, pero podemos visualizar con las regletas a qué se refieren las fracciones equivalentes. Esto lo que hace es de que los estudiantes logran una mejor comprensión del tema de fracciones y no únicamente tienen que mecanizar. Y llegó el momento de los mate tips. El día de hoy vamos a presentar unos mate tips muy peculiares. Recomendaciones de libros por expertos matemáticos. Así es que comenzamos. La recomendación del día de hoy son los siguientes libros. 1. El hombre que calculaba. Libro número 2. El libro de las matemáticas, de Cliff Pickover, 2009. Libro número 3. Cartas a una joven matemática, de Stewart, 2007. Libro número 4. Simetría, de Marcus Du Suatoy, 2008. Libro número 5. Números increíbles, de Ian Stewart, 2016. Una vez que hemos entendido un poco más respecto al tema de las fracciones, vamos a resolver el siguiente problema. Emilio compró una bolsa de nueces de 6 kilogramos. El primer día se comió 1/2 de la bolsa de las nueces. El segundo día se comió 1/3 de las nueces restantes. Y el tercer día se comió 1/4 de las nueces sobrantes. La pregunta es, del total de las nueces, ¿qué fracción queda?
Entonces lo que tenemos que tener cuidado aquí es ver qué nos va diciendo el problema. Al principio nos dice que el primer día se comió 1/2 de las nueces. Entonces tenemos que el primer día quedaron 1/2 de las nueces de la bolsa. Eso es el primer día. Ok, entonces, siguiendo con el problema, nos dice, el segundo día se comió 1/3 de las nueces restantes. Aquí hay que tener cuidado. Entonces, de 1/2 que quedó, hay que sacar cuánto es 1/3. A 1/2 lo tenemos que dividir entre 3 para saber cuánto es 1/3 parte. Haciendo la división, nos queda 1/6. 1/6 es 1/3 parte de 1/2. Entonces tenemos que restarle a 1/2 que quedó del primer día, le tenemos que restar 1/6 que es lo que se comió en el segundo día. Haciendo la operación tenemos 1/2 menos 1/6, sacando mínimo común múltiplo que es 6, 6 entre 2, 3 por 1, 3, menos 6 entre 6, 1 por 1, 1, 2/6, que 2/6 simplificando es igual a 1/3. Entonces lo que tenemos que en el segundo día nos quedó 1/3 de la bolsa. 1/3 quedó en el segundo día. Muy bien, y ahora vamos a ver qué pasa con el tercer día. El tercer día se comió 1/4 de las nueces sobrantes, pero ¿cuánto había sobrado? 1/3. Entonces lo que tenemos que ver es cuánto es 1/4 de 1/3. Para esto, al tercio lo tenemos que dividir entre 4 para saber cuánto es 1/4 de ello. Multiplicamos cruzado, como ya lo vimos anteriormente, y esto es 1/12. Entonces lo que se comió en el tercer día es 1/12, pero quedaba 1/3. ¿Qué tenemos que hacer? A 1/3 restarle 1/12. Voy a borrar un poco esta parte para seguir con las operaciones. Y tenemos que 1/3 menos 1/12, sacando el mínimo común múltiplo, que es 12. 12 entre 3, 4 por 1, 4. Menos 12 entre 12, 1 por 1, 1. Esto nos da 3/12. Si nosotros queremos simplificar la fracción, le sacamos la tercera parte al numerador, la tercera parte al denominador, y nos queda 1/4. Entonces, realmente, ¿cuánto es lo que sobró de las nueces? ¿Qué fracción quedó? 1/4. Si la pregunta hubiera sido ¿qué cantidad quedó? Lo que hubiéramos hecho es sacar 1/4 de los 6 kilos. ¿Ven que no estaba tan complicado? La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y centros regionales de actualización magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo en el micrositio que aparece en pantalla. http://mpt.cef.gov.mx. ¿Quieres aprender un poco más respecto a las operaciones de fracciones? Te invito a que resuelvas el siguiente reto en casa. Una hormiga empezó en el extremo izquierdo de un tubo y caminó 2/3 de su longitud. Una catarina empezó en el extremo derecho del mismo tubo y caminó 3/4 de su longitud. Ambos insectos caminaron siempre en la misma dirección. ¿Qué fracción de la longitud del tubo separa a la hormiga de la catarina? Envíanos tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, pero nosotros nos vemos en nuestra siguiente emisión para juntos lograr resolver nuestro siguiente reto.